Buenos días, hermanos, bendiciones para todos ustedes que están conectados en este momento, en esta mañana preciosa. Damos gloria a Dios, al que vive y reina por los siglos. Exaltamos su nombre y disfrutamos de este día. Disfrutémoslo todos juntos, compartiendo esta palabra de poder, de autoridad que el Señor Jesucristo nos ha regalado y disfrutando las 24 horas del día, declarando siempre la victoria para todos y cada uno de nosotros, porque estamos en esta tierra, pero no estamos en derrota, no estamos en sufrimiento ni en angustia. Estamos viviendo pasajes de la vida que el Señor anunció y que se tienen que cumplir y que los vamos a pasar de una manera gloriosa, una manera victoriosa. No es estar enclaustrados con temores, con miedos, diciendo que qué va a pasar mañana. No, estamos aquí disfrutando aún las pruebas, porque las pruebas se tienen que pasar con gozo. Las escrituras son muy claras y nos dice que las pruebas nosotros tenemos que pasarlas con gozo, y muchos dirían que qué terrible sería decir, hoy las pruebas, y pasarlas sonriendo y pasarlas contento. Pues sí, es de esta manera. ¿Por qué? Porque hay alguien que va delante de nosotros que se llama Jesucristo, es el poderoso gigante que en esta mañana nos acompaña y que nos acompañará siempre. Usted sabe que Jesucristo es la persona más importante y es el invitado por excelencia en el cual nosotros depositamos toda nuestra confianza. Hoy por todo y en todo hemos sido enseñados y vamos a declarar cosas maravillosas. Vamos a estar orando en esta mañana para que esta palabra fluya y llegue a los corazones de todos aquellos como Dios así nos ha ministrado a nosotros, y en el caso mío que tengo que escudriñar, que estoy escudriñando y buscando siempre lo que Dios quiere proveer para su pueblo. Bendito Dios, gracias por este día. Bendito Dios, gracias por esta mañana hermosa, por este día precioso que tú nos estás regalando. Siempre confiando y declarando, como dice la Escritura, que el Espíritu y la Iglesia dicen, ven Señor Jesús. Nosotros estamos alegres, estamos contentos, Señor. Sabe, toda la creación gime a una y nosotros gemimos por tu presencia, por tu amor, por tu gran fidelidad, por aquel momento donde hemos de ser levantados en tu nombre y para tu gloria, donde sabemos que tú nos esperarás en las nubes. Y qué momento más precioso, más hermoso para poderte ver cara a cara ya en las nubes, ya siendo transformados y llevados al cielo por la eternidad para estar contigo. Gracias por este día. Bendigo a los niños, jóvenes, adultos y ancianos, a toda tu iglesia donde se encuentre, a toda la creación. Señor, añade los que han de ser salvos en este día y permite que el transmitir esta palabra, Señor, el compartir esta palabra, que sea a través de tu Santo Espíritu y que puedan entender muchos lo que realmente tú estás hablando, porque tú, Espíritu Santo, es el que ministra y habla a los corazones, esperando siempre que estés pasando un buen momento, no momentos de angustia. Y si por algún motivo estuviese usted en situaciones difíciles, pues yo te desato ahora en el nombre de Jesús y te declaro libre y te declaro una persona activa, fuerte, entregada a Cristo y con una convicción clara de que Dios te va a ayudar. En el nombre de Jesús de Nazaret, que este día sea maravilloso para ti y para todos los tuyos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias, amados hermanos, en esta mañana en el Evangelio de San Marcos. Amén. San Marcos capítulo 5. En este pasaje muy conocido por todos y cada uno de nosotros, porque, y digo muy conocido porque se ha compartido por años de años lo de una mujer de flujo de sangre, pero no voy a hablar de esta mujer de flujo de sangre que en 10 versos metido aquí en este pasaje, introducido en esta escritura, dice la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Ya ustedes lo saben, y para el que nunca lo ha leído o nunca lo ha escuchado, pues es un pasaje bastante precioso. Se trata de una mujer que tenía 12 años de tener flujo de sangre, pero yo no quiero hablar tanto de ella como de la hija de Jairo, de aquel principal de la sinagoga que estaba muriendo. Y empezamos leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Entonces en Marcos capítulo 5 y versículo 21, Marcos 5, 21, abre tu Biblia o allí donde tienes en el celular la Biblia. Vamos a estar leyendo juntos y iniciamos al contar tres también, ¿verdad? 1, 2, 3, versículo
21 de Marcos capítulo 5 dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. No era simple y sencillamente que tenía una fiebre. Mi hija está agonizando, le dice Jairo. ¿Cómo se imagina usted que puede estar en ese momento, en esa situación, en esa posición que tenía el principal de la sinagoga? Pero era su hija, no se trataba de una extraña, no se trataba de una persona que iba llegando por ahí, ya sabiendo que tenía tiempo de estar enferma. Se trataba de la hija. Póngase en ese lugar, pongámonos en esa situación, en ese momento. ¿Cómo se debe sentir una persona, un padre de familia, que su hija está agonizando y que escucha de un hombre, de una persona importante que anda haciendo favores, que anda haciendo proezas y milagros y maravillas, que anda glorificando al Dios Padre, al Dios de los cielos y de la tierra? Qué maravilloso. Claro, en ese momento donde él viene a hablar con el Señor Jesús y decirle: por favor, necesito que me escuches, necesito que me atiendas, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ya seguro Jairo había escuchado la autoridad, la fama de Jesús, el poder que en él había, cómo y de qué manera Dios estaba haciendo a través de Jesús proezas y milagros en el pueblo. Los judíos habían recibido un regalo muy grande, vino la salvación al pueblo de Israel a través de Jesús, la reconciliación, la restauración de todas las cosas había llegado. Pero en ese momento dice Jairo: mi hija necesita que en este momento que estamos viendo cosas grandes en esta tierra, cosas maravillosas en este lugar, necesito que vayas a mi casa y que pongas tu mano sobre mi hija, a quien yo amo, a quien usted ama, nuestra familia, nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro compañero, la iglesia, los compañeros de la iglesia. ¿A quién no ama uno? Nosotros aprendimos a amar a través de nuestro Dios, pero el amor de un hijo se manifiesta de una forma más fuerte. Y entonces Jairo viene y se dispone a hablar con Jesús. Pero en ese momento, aquí según las escrituras, después del versículo 21, 22, 23, dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, el verso 24. Pero en el verso 25, allí viene la situación de aquella mujer de flujo de sangre que tenía 12 años, que también necesitaba, pero ella no le pidió nada. Ella escuchó hablar de Jesús y se metió entre la multitud y dijo: si tan solo tocara el borde de su vestido. Y ella lo tocó, y usted sabe lo que sucedió. Entonces Jairo, en una posición de que me precisa que vaya a casa, de que en este momento estoy urgido de que llegue, nadie me entretenga a Jesús, porque ya le dije y él me dijo que iba a ir conmigo a casa. Pero una mujer entre la multitud le toca y Jesús se detiene y se entretiene quién sabe cuántos minutos ahí, y Jairo en angustia, en preocupación: necesito que llegue, mi hija está agonizando. Y todavía Jesús vuelve a ver a la multitud, que era grande y que le apretaba. Pues en ese momento estaban en ese querer saber más de Jesús y querer oír y recibir también de Jesús. Una mujer toca el borde de su vestido y entonces el Señor dice: ¿quién me ha tocado? Los discípulos seguro: ay, ¿qué le pasará al maestro? ¿Cómo es posible que no entienda que hay tantos alrededor de él y que todo el mundo pues tuvo la oportunidad de haberlo tocado? Pero una persona le tocó con fe. Una persona se acercó a él con la fe y por la fe que ella manifestó en ese momento, y fue sana. Pero mientras se declaraba y se confirmaba la sanidad de aquella mujer que tenía flujo de sangre, en ese momento que Jesús se detuvo, sucedió algo tal vez para muchos triste,
agobiante, especialmente para el principal de la sinagoga llamado Jairo. Sucedió algo porque Jairo llegó de primero. Sucedió algo porque Jairo había corrido a buscar al maestro, aquel que venía impartiendo amor, misericordia, poder y autoridad sobre la humanidad, y en ese momento sobre aquel pueblo judío. Hermanos, ¿cómo se sentiría usted de que hizo fila por ejemplo, en el seguro, en la caja del seguro, o que hizo fila en un banco y que está de primero y que en ese momento alguien se le mete delante de la fila y usted tenía 2 horas de estar esperando? ¿Cómo se sentiría? ¿Qué haría? ¿Qué diría? Sin embargo, Jairo esperó. No se menciona aquí en la escritura que Jairo se haya enojado y haya tirado a empujar a medio mundo y a decir: quítense, usted no sabe lo que yo estoy pasando, usted no sabe lo que he estado viviendo, mi hija en este momento ya está agonizando, la situación se ha vuelto terrible para mí, para mi familia. Y otra persona viene y se adelanta y el Señor se entretiene con ella, a contar el testimonio, a decir: alguien me tocó, algo está sucediendo sobrenatural, porque he sentido poder que salió de mí, virtud salió de mí, dice el Señor en ese momento. Y la mujer, donde se sintió acorralada, se sintió descubierta, entonces viene y le dice toda la verdad al maestro, y el maestro le dice: tu fe te ha salvado. Todo está muy bien ahí. Hay un milagro que era inesperado en ese momento, inesperado porque nadie le había dicho: esta es mi situación, sino que aquella mujer se introdujo entre la multitud. ¿Qué pasa con nosotros que hoy estamos aquí en esta tierra observando, analizando, viendo en muchos diferentes noticieros los acontecimientos, y que no se detiene esta situación? Mucha gente agonizando, mucha gente muriendo, mucha gente partiendo lamentablemente. Que Dios bendiga y fortalezca a todas las familias de los que han perdido un ser querido. Los bendigo y oro, clamo por todos ellos para que Dios se glorifique y les fortalezca. Pero mientras esto todo está pasando, alguien está sacando provecho, y está sacando provecho de Jesús para otros detalles, para otras convicciones que hay. Y gloria a Dios, porque el Dios que usted y yo tenemos es el Dios omnipotente, el Dios poderoso, todopoderoso. Amados hermanos, pero mientras entonces el Señor habla y pasa todo el proceso con esta mujer, en el verso 35, aquí luego del proceso de toda esta mujer que tenía flujo de sangre, dice que en el verso 35, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, oiga, escuche bien, vinieron los que estaban en la casa de Jairo, de aquel hombre, del principal de la sinagoga, le dijeron: tu hija ha muerto. ¿Cómo se puede haber sentido como cuando se le da una fuerte, terrible noticia a una persona e inclina su rostro y, como decimos nosotros, se desinfló, se desboronó en aquel momento? La situación de Jairo ya no era la misma como cuando llegó, y seguro estaba en aquella expectativa. Ya déjenlo, dejen de estar preguntando, dejen de estar diciendo: Señor Jesús, ya no pregunte quién me tocó, por favor, vamos para casa, mi hija está agonizando. Pues llegan y le dan la más de las terribles noticias a Jairo: ya tu hija ha muerto. ¿Para qué? Oiga la clase de expresión que manifiestan los que estaban en la casa de Jairo. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice: molestas más al maestro. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, Jesús, cuando escuchó lo que decían de la hija de Jairo, dice que viene y le dice a Jairo, al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¿Para qué molestas más al maestro? ¿Cuántas personas hoy en día lamentablemente están cansadas de orar? ¿Cuántas personas están cansadas de esperar?
aprender a esperar y a confiar en Dios es maravilloso. Reconocer que Dios tiene un tiempo para todo, que así como en 6 días creó los cielos y la tierra y los ordenó todo lo que estaba desubicado y vacío. Tomó su tiempo también para descansar. ¿Usted cree que Jesús no sabía que la hija de Jairo iba a morir? Claro que sí sabía. De igual forma supo cuando Lázaro, después de 4 días que se quedó con sus discípulos compartiendo y le habían mandado decir que tu amigo estaba enfermo, él se quedó porque dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para glorificar a Dios, para gloria del Señor. Jesús sabía claramente lo que estaba pasando en la casa de Jairo. Pero cuando llegaron aquellas personas a decirle a Jairo: no molestes más al maestro. ¿Para qué lo molestas más? Ya no hay nada que hacer. Eso era lo que estaban diciendo. Ya tu hija Jairo ya murió. Aquí se acabó el asunto. Este Señor Jesús tiene poder para sanar. Pero no sabían que Jesús era la resurrección. Marta, tanto que había escuchado la hermana de Lázaro oír de Jesús, hablar con Jesús, compartir con Jesús, porque Jesús visitaba la casa de Marta y María y su amigo Lázaro. Y qué bueno es aprender a entender y a conocer la voz de Dios. Las ovejas tienen que conocer la voz de su pastor. Las ovejas tienen que conocer la voz de su Señor, de su Salvador Jesucristo. Tenemos que, a través de la Escritura, aprender a valorar lo que significa poder de Dios y palabra viva y eficaz. La Biblia, la palabra que Dios ha dado, es firme, es segura. Y las promesas que hay en la palabra de Dios son un sí y un amén. Y lo hemos compartido en varias ocasiones. Pero, amados hermanos, Jairo en un momento, físicamente y espiritualmente, se desmoronó. Se acabó su esperanza, porque los que estaban en su casa le habían dicho: ya no molestes más al maestro. Te digo a ti, te invito a continuar creyendo. Y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Claman los justos y Jehová oye. Así es que el Señor siempre está escuchando. El Señor sabía lo que estaba haciendo en el momento que atendió a la mujer del flujo de sangre, y también sabía que iba a morir la hija de Jairo. Pero entonces Jesús tomó una decisión ahí, decidió seguir su camino para donde él iba, a la invitación que le había hecho el principal de la sinagoga. Él no dijo: qué torta me jalé, en qué compromiso estoy metido, porque iba a ir antes de que muriera y ya murió. ¿Cuántos de ustedes han pasado situaciones donde tal vez los invitan hasta a ir a orar por una persona que ya está en su lecho de muerte y a despedirla, para que se quite todo obstáculo y pueda seguir su camino, su viaje, aquella persona, y pueda llegar a los brazos del Señor? Pero a veces nos han llamado también, por supuesto, para que oremos para que aquella persona que está enferma se restaure. Gloria a Dios cuando el Señor toma control de aquella persona. Hay un tiempo para todo, sí hay un tiempo. Pero en ese momento lo que apremiaba era que Jesús corriera a la casa de Jairo, supuestamente Jairo, y según las personas que estaban ahí. Se muere
la hija de Jairo, inmediatamente Jesús conoce lo que se está diciendo y lo que le dicen aquellos hombres a Jairo: no molestes más al maestro, ya no hay nada que hacer. En esta mañana te quiero decir a ti, no te rindas, no tengas miedo. Jesús está aquí con nosotros. Jesús está en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Jesús está controlando todas las cosas, todas las situaciones en tu casa, en todo el mundo. Él es el Dios omnipotente. Él es el Dios omnipresente y omnisciente. Todo lo conoce, todo lo sabe y todo lo puede y está en toda parte y lugar. Él es Dios y no hay otro. Aquellos hombres no sabían quién era realmente Jesús. Pero cuando le habló a Jairo, le dijo: no temas, cree solamente. ¿Cómo se puede haber sentido Jairo? Si tú lo dices, si tú lo estás diciendo, ¿qué estoy leyendo? ¡Uy, aleluya! Estoy leyendo las Sagradas Escrituras. Estoy leyendo la inspiración divina. Estoy hablando del mismo Jesús que estuvo ahí entre la multitud, que lo apretaba, que lo sentía que todo el mundo lo estaba tocando, pero una persona lo tocó con fe. Jairo esperó con fe. La palabra que Jesús le dio fue: no temas, cree solamente. Tranquilo, tranquila, tranquilo. Quien quiera que seas, donde tú te encuentres, tranquilo y tranquila. Que antes de que tú pidas, el Señor sabe lo que tú necesitas. Que antes de que tú le digas al Señor: ayúdame, socórreme, no puedo, no tengo, ¿qué voy a hacer mañana? Tranquila y tranquilo. Dios tiene todo bajo control. El justo por la fe vivirá, está escrito. Y Dios dice que claman los justos y Jehová les oye y los libra de todas sus angustias. ¿Qué le parece? ¿De todas son todas? ¿Libró a Jairo? ¿Libró a aquella mujer? Pues vamos a ver qué pasó con la hija de Jairo. Continuamos leyendo. Dice entonces, verso 36: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie. Oiga, ahí vino una situación de aquellos que le vinieron a dar malas noticias a Jairo. No los dejó seguirle a él. No permitió que le siguiera nadie. Solo Pedro, dice, le permitió a Pedro, a Jacobo y a Juan, hermano de Pedro, que le siguiese. Y vino a casa del principal de la sinagoga, dice el verso 38, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¡Ay! Ajá. Y en el verso 40, a aquellos que estaban en casa, porque a los que le habían dado la noticia y a los que estaban ahí, no les permitió seguirlo a él. Porque había incredulidad en ellos. Porque no habían confiado en el poder de su palabra y en la manifestación de poder que estaba haciendo en ese momento nuestro Señor Jesucristo. En el verso 40 dice: y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Echó fuera la incredulidad. Hermanos, amigos, compañeros, iglesia, todo aquello que es negativo, todo aquello que no trae paz al corazón, todo aquello que no trae una clase. ¿Qué voz es la que estamos analizando, que nos dice: no lo haga, ya no precisa, ya no hay nada que hacer, ya queda poco tiempo? Una de las alegrías más grandes es oír a mucha gente decir: Cristo viene pronto. ¿Qué tal dijeran las gentes que Cristo no va a venir? Eso sí sería triste. Eso sí sería algo terrible para nosotros, la iglesia, para nosotros los creyentes, los que hemos confiado en el poder de la palabra. Amigos, hay buenas noticias. La gente que da malas noticias es porque no conoce el poder de Dios.
Es porque no ha entendido quién es realmente nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién es el gran yo soy? Cuando Moisés, que estaba titubeando si ir o no, obedecer o no a Jehová de los ejércitos e ir a Egipto a hablar con Faraón, él dijo, y yo voy, y si me preguntan quién me envió, ¿sabe cuál fue la respuesta del Señor? Dile que el gran yo soy te envió. El gran yo soy es el Dios presente y activo. Dios que se manifiesta y que tiene una actividad fuerte y poderosa, única e incomparable. Entonces el gran yo soy significa el Dios presente y activo. Diga conmigo en esta mañana, Dios está aquí presente y activo. Dios no duerme. Dios no está cansado. Dios es todopoderoso y Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dios te va a ayudar en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo da una clara convicción a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y que vamos a salir victoriosos siempre. Vamos a ver la gloria del Señor. Vamos a disfrutar lo que Dios ha dicho. No temas, cree solamente. Como le dijo el Señor a Jairo, te digo a ti, no temas, cree solamente. Pero los que sirven y siguen al Señor, esos son los que Dios ocupa. Porque en el Evangelio de San Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, mi Padre le honrará. Hay que servir y seguir a Cristo. Y confiar en las palabras que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado a través de las Escrituras. A veces hay que reprender a aquellos que hablan negativamente, aquellos que llegan con malas noticias y dicen, ya no molesten más, ya no pida más, tienes tantos años de estar pidiendo una casa, tienes tantos años de querer alcanzar un objetivo, una meta, un propósito, un anhelo, un sueño en tu corazón. ¿Para qué? Ya no más. Pues yo te digo a ti, sigue creyendo, sigue confiando, que si la mala noticia le llegó a Jairo y le dijeron, ya no molestes porque tu hija ha muerto, cuando el Señor le habló, él siguió al maestro. ¿Con quién entró el Señor a la casa de Jairo? Con Pedro, con Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo, con él y con los padres de aquella niña. Y para ir concluyendo, ¿qué sucedió en la casa de Jairo? Bueno, lo primero que hizo el Señor fue sacar a los que se burlaban cuando Él dijo que la niña no estaba muerta, solo dormía. Se comenzaron a burlar del Señor, como diciendo, ¿quién sabe qué comió o qué bebió? ¿O qué se encontró de camino? ¿Qué hierbita se encontró de camino? Y se la comió. Pues no, el Señor nunca hizo nada indebido, nunca cometió falta ni pecado. Y el Señor es el Santo de Israel, el Santo, 3 veces Santo, el único Dios verdadero que no miente, que hace las cosas maravillosamente gloriosas. Para ti y para mí hay esperanza en esta mañana. Así como para Jairo la hubo, a pesar de que su hija estaba muerta. Así como el Señor le dijo a Marta, cuando Lázaro tenía 4 días de muerto, Lázaro ha muerto, ya pierde, ya. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo soy la resurrección. Y volvió a mencionar la palabra que provocaba ira a los judíos, porque yo soy lo conocieron como el único Dios, Jehová de los ejércitos, y que Jesucristo, el Hijo de Dios, se manifestara en ese momento allí como el gran yo soy también. Yo soy la resurrección. Eso les causó una fuerza de odio, de rencor, de deseo de muerte, porque no soportaban oír que Jesús dijera también que Él era yo soy, porque no lo conocían, porque no lo entendían. No permitió que lo siguieran los incrédulos, y no permitió que los incrédulos en la casa de Jairo estuviesen ahí cuando Él iba a declarar la palabra sobre aquella niña. Amados hermanos y amigos, cuando estés declarando palabras de poder, de autoridad en el nombre de Jesús, por supuesto, asegúrate que no haya incrédulos alrededor de ti que te vayan a tirar al suelo tu fe. Asegúrate que cuando estés declarando palabras de poder y de autoridad como estas que nuestro Señor Jesucristo quiere que usted y yo declaremos en su nombre y para su gloria,
que al final de cuentas toda la gloria y toda la honra será para nuestro Señor. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Él es el único que merece exaltación y gloria. Él es el mismo que hizo ese milagro en la casa de Jairo cuando dijo las siguientes palabras después de que sacó a los que estaban allí burlándose de él. Dice el verso 41, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. A ti te digo en esta mañana, en el nombre de Jesús, todos los sueños, anhelos y peticiones, conforme a la santa y perfecta voluntad de Dios, te van a ser concedidos, conforme a la santa y perfecta voluntad de Dios. Y con respecto al gozo de la salvación, no pierdas el norte. Lo que Dios dijo que iba a hacer, lo va a hacer. Él está presto a levantarnos en algún momento. Y siento que cada día se acerca más ese momento. Pero con respecto a las otras cosas y necesidades momentáneas, mientras llega el Señor por nosotros, no dejes de creer, no dejes de confiar en Él. Que aunque el Señor se haya detenido para ayudar a otro, como se detuvo camino en aquel momento para atender a una mujer que tenía 12 años de estar padeciendo, que había gastado todo en médicos y más bien cada día estaba peor, Dios también sabe lo que hay en tu hogar, lo que necesita tu hogar, tu familia, lo que necesitas tú en esta mañana. No permitas que tus oídos se presten para que una voz extraña te diga, no molestes más al maestro. Ese es el enemigo. Recuerda que Dios te ama y te mandó a llamar, como el rey David mandó a llamar a Mefiboset en aquel momento, el que preguntó quién ha quedado de la casa de Saúl para hacer misericordia. Quien teme a Dios en este día, levántese en fe. Quien teme a Dios en este día, humíllese delante del Señor, que Dios proveerá, que Dios proveerá. Porque recuerda, Jehová Jireh, dijo Abraham, aquel lugar donde Dios le proveyó, donde Dios le dio bendición, y un carnero enredado en un zarzal estaba dispuesto a ser sacrificado en lugar de su hijo Isaac. No temas, porque todavía hay mucha ingenuidad y mucha ignorancia en muchas personas para decir, ¿para qué molestas más a Jesús? Dos iban camino a Emaús en una ocasión, iban hablando, iban diciendo, teníamos la esperanza que este fuera el rey de Israel, y el Señor se manifestó, porque dijeron, lo crucificaron, murió Jesús, la esperanza de Israel, y el Señor se acerca a ellos y Él les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas nos han dicho. Todo lo que los profetas habían dicho, no lo habían retenido en sus corazones, sino que estaban viviendo una insensatez aquellos dos, y cuántas más personas que iban camino para la casa después del sacrificio de Cristo, seguro creyeron, murió, y que no resucitó, aunque hemos oído a una mujer decir que ha resucitado. Y cuando partió el pan con aquellos dos varones que iban camino a Emaús, se les abrió los ojos y entendieron que era el Maestro. Ojalá tú no dejes de creer y de confiar en Él. Ojalá no le permitas al enemigo que te engañe y que entres en un espíritu de letargo, de adormecimiento, para dejar de estar clamando a tu Dios. Que aunque las cosas no se vean, se van a ver, porque Dios hace de donde no hay. La resurrección y la vida es el Señor. La vida eterna es el Señor. La bendición y la lluvia de bendiciones la tiene el Señor para ti. Jehová Jireh, Jehová proveedor, Jehová Nisi, Jehová tu estandarte, tu bandera, Jehová mi bandera, Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová el sanador, en el nombre de Jesús. Y como este nombre que se le atribuye a nuestro Dios, se le atribuyen muchos. Está Adonai, que significa Jehová mi Señor. Está Elohim, que significa Jehová poderoso. Amén. Hay un sinfín.
Jehová Shalom, Jehová paz. Ese era el Señor que caminaba en aquellas calles de Jerusalén y que sanó a la mujer de flujo de sangre. Es el proveedor, el sanador, el restaurador de todas las cosas. Hoy está aquí con nosotros. Hoy está en tu hogar, en tu familia. Hoy te va a bendecir y tú vas a ver la gloria. Y te declaro que vas a ver la gloria hoy en todo lo que emprendas. En el nombre de Jesús. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dios está a tu favor. Dios está contigo y está con los tuyos. Y lo que Él ha dicho que va a hacer con tu casa, lo hará. Aunque veas a veces un panorama un poco oscuro, Dios es luz. Y otra vez les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si tú has seguido a Cristo, si tú estás sirviendo al Señor, tú no andas en tinieblas, tú estás en luz. Y la luz trae mucha esperanza, mucha bendición. Oro por ti y por tu casa en el nombre de Jesús. Cuando escuches una voz ajena decir: no clames más, no pidas más, no busques más a Dios, reprende toda obra del enemigo. Eso no entra a la casa de Jairo. Los que son negativos, duele decir, los que niegan el poder de Jesucristo, duele decir que les va a costar. Pero dichoso aquel que cree sin haber visto. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana estoy bendiciendo a tu pueblo, a tu iglesia, a todos los escuchas en esta mañana. En el nombre de Jesús de Nazaret los bendigo en tu nombre y te doy gracias, porque yo sé que la fe en Cristo mueve montañas, porque yo sé que si esperamos y confiamos como tiene que hacerlo un verdadero hijo de Dios, como lo hizo Natanael, un verdadero israelita en el cual no había engaño, así la gloria de Dios hoy se manifestará a favor de tu pueblo y de tu iglesia. Los enfermos sanan, los paralíticos se levantan, a los sordos se les da el oído abierto en esta mañana, en el nombre de Jesús. Los ciegos ven. El poder y la gloria de Dios está sobre toda la tierra. Dijo el Señor en Malaquías capítulo 3 versículo 10, cuando se habla de llevar los diezmos y las ofrendas al alfolí, les dice: ven, trae los diezmos y las ofrendas y probadme en esto. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Probadme en esto. Si usted cumple, le voy a mostrar mi gloria. Abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Y reprenderé por vosotros al devorador, al destructor. No dijo que iba a abrir las ventanas de una casa, de un ranchito. Las ventanas de los cielos. ¿Qué le parece? Ese Jesús, el que muchos dijeron: no lo molesten más, ya no tiene nada que hacer, se murió la hija. El Señor dice: abriré las ventanas de los cielos para usted y para toda tu casa. Ese es nuestro Señor, nuestro Salvador. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que está con nosotros. Por lo tanto te bendigo y te digo: cree solamente. Y que en esta mañana puedo declarar sobre ti un feliz día, una feliz semana. Y que Dios te bendiga y te guarde. Y que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y levante su rostro en ti. Y tenga de ti y de toda tu casa misericordia. Y que el Señor les dé paz por todas partes. No temas ante las noticias que se den, sea un tanto difícil. Solamente cree. Que pases un feliz día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.